Con mucho viento en la ciudad de Punta Arenas a esta hora, 11:45. Tengo el gusto de presentarles, de saludar a Nicolás Grandón, coordinador nacional de Ciudades Inteligentes de la Subsecretaría de Transporte y Telecomunicaciones. ¿Estuve bien o no? Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones. Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones. ¿Cómo estás, Nicolás? Un gusto, bienvenido. Hola, Mauro, muchas gracias por la invitación. Tienen seminario hoy día, pero partamos por un tema que estábamos conversando fuera de micrófono, justamente este concepto de ciudades inteligentes. ¿Cómo lo metemos a la población? ¿Cómo se lo contamos a la gente esto de ciudades inteligentes? Perfecto, mira, cuando me toca un poco explicar este concepto, yo trato de diferenciar en tres ámbitos, o trato de definir tres ámbitos. Uno tiene que ver con que la ciudad reconozca cuál es el potencial que tiene y cuáles son las cosas buenas que se han hecho. Uh-huh. Y a partir de ahí poder ir mejorando y construyendo y aprendiendo también de los errores. Entonces ese es un primer elemento que tiene que ver con esta ciudad inteligente. Ya. El segundo elemento tiene que ver con las personas. Las personas que tengan la capacidad de organizarse y no esperar que las soluciones lleguen, sino que tener la capacidad también de poder proponer las soluciones. Perfecto. E implementarlas y generar esas asociaciones entre personas o con alguna organización más privado o de la sociedad civil. Uh-huh. Y de esa manera instalar ciertas soluciones que mejoren la vida aquí en el local. Ya. Y el tercer elemento tiene que ver justamente con la tecnología. Hoy día tenemos avances tecnológicos importantes, mucho más rápido incluso de lo que hemos visto décadas anteriores. Sí, claro. Y por lo tanto va todo más rápido. Todo muy rápido, efectivamente. Y lo que hay que empezar a ver es de qué manera nos subimos a esta transformación tecnológica y digital y podemos incorporar elementos tecnológicos en esta ciudad de manera tal de poder mejorar la calidad de vida finalmente de los ciudadanos, de los habitantes que vivimos en estas ciudades. O sea, esto de ciudad inteligente no es que la ciudad como tal estructuralmente tenga que ser más inteligente, sino que el ciudadano sea más inteligente, por decirlo de alguna forma, ¿no? Efectivamente, el centro está en el ciudadano, es la actitud que tiene el ciudadano respecto a esta ciudad. Y cómo nosotros, por ejemplo, también contribuimos a hacerla mejor o a hacerla peor, dependiendo también de los hábitos y las conductas que nosotros mismos vamos tomando. Sí. Y que afecta al otro. La ciudad es un espacio compartido, no es un espacio de uno. Por lo tanto, tú tienes que también tener ese sentido de corresponsabilidad y en tu actuar ser responsable de tal manera de no afectar al de al lado. Pero tiene que ver también con la idea de no solo esperar las soluciones. Yo ahí pongo un poco el énfasis, porque estamos viendo una ciudadanía mucho más empoderada y mucho más capacitada también. O sea, los niveles de educación hoy día son mucho mejores que los que teníamos hace 30 años atrás. Sí. Y en ese sentido yo creo que hay que potenciar más el trabajo con las universidades, con la academia, y de esa manera poder incorporar justamente elementos más tecnológicos. O sea, las ciudades inteligentes se van a hacer ciudades inteligentes teniendo ciudadanos inteligentes. Es una base súper importante. No es solo la tecnología, sino que aquí las personas tienen un rol muy importante. ¿Cómo debe actuar un ciudadano, entre comillas, inteligente frente a determinadas situaciones? Da lo mismo, algo que, no sé, te puede fallar, algo que tenías pronosticado hacer a las 3 de la tarde. ¿Cómo debe funcionar un ciudadano inteligente y cómo no tiene que funcionar un ciudadano inteligente frente a una situación de esas características? Mira, ahí es súper interesante porque en la medida que la ciudad te empieza a entregar herramientas, tú efectivamente puedes tomar mejores decisiones sobre el territorio y sobre el actuar. Okay. Por ejemplo, nosotros tenemos un caso de éxito que lo construimos inicialmente en Puerto Montt, en la región de los lagos, que es un servicio de información al ciudadano multimodal. ¿Qué es lo que buscábamos? Entregar información sobre cómo estaba operando el sistema de transporte marítimo, cómo estaba operando el sistema de transporte aéreo, cómo estaba la infraestructura de transporte y si había algún incidente o un accidente que pudiese afectar, por ejemplo, el normal desplazamiento de la persona. Ya. Y de esa manera, si tú lo visibilizas, el ciudadano va a tener la información en línea y va a poder tomar una decisión inmediatamente de cuál es el sistema de transporte idóneo para realizar el viaje, para poder llegar a tiempo y en las condiciones más seguras también posibles. O sea, básicamente la tecnología es una base, un colchón para que las ciudades inteligentes funcionen, ¿no? Efectivamente, es un elemento habilitante que decimos nosotros, porque sobre esta capa tecnológica tú empiezas a generar servicios que tienen un sentido práctico y ayudan al ciudadano a tomar las mejores decisiones. ¿Es una pata fundamental la tecnología o no? Porque por ejemplo, Punta Arenas. Estamos acá, obviamente hablemos de Punta Arenas. Nuestra conectividad no es de las mejores. Esperamos que de aquí a 1 año o 2 años tengamos fibra óptica por fin, y eso va a cambiar, por cierto, el funcionamiento de la ciudad y de sus ciudadanos, claramente. Pero cuando no tienes esa ventaja tecnológica, ¿cómo haces una ciudad inteligente? Sí, yo creo que no es necesariamente solo tecnología. Okay. Yo creo que ahí es súper importante. Y
y hay que poner ojo porque uno a veces tiene un sesgo por el tema tecnológico y siempre piensa en los celulares, en los sensores, ¿cierto? Y de pronto olvidamos que está el teléfono, que es lo más básico, que está la televisión. Entonces, son herramientas que siempre han estado y que de pronto las olvidamos. Entonces, un poco volviendo a tu pregunta, nosotros en el caso de este mismo proyecto que hicimos en la región de los lagos, el objetivo era llegar a personas aisladas. ¿Cómo llegábamos con información a personas que vivían en sectores aislados y donde su único sistema de transporte para salir de esa zona es la barcaza? Y dijimos, ok, vamos a instalar un sistema que lo primero que tenemos que hacer es tener la información. Y la información está disgregada, o sea, hay que reunirla primero. Entonces dijimos, ¿por qué no hacemos un equipo que se comunique con las personas que tienen la información, la consolida y la entrega como un producto informativo al ciudadano? Entonces, y ahí tú dices, de tecnología es lo más básico, tiene que ver con reunir a las personas, conjuntar, hacer redes de personas que se puedan transferir la información y a partir de eso tú después la comunicas. Ahora, también nos enfrentamos al hecho de que, pero en zonas aisladas probablemente la gente no tiene buena conectividad con el celular o no usa smartphone. ¿Cómo llegamos con la información? Dijimos, perfecto, aquí necesitamos las radios locales. Cumplen un rol importante, llegan a sectores bien aislados y por lo tanto, y probablemente la persona que vive en esa zona escucha la radio. Entonces dijimos, hagamos una alianza en colaboración con las radios locales y ahí logramos llegar y cubrir todo el territorio de la región de los lagos con esta información. O sea, una de las patas fundamentales, vuelvo a ese concepto, sería volver al origen un poco, porque finalmente lo que nosotros nos encontramos con las redes sociales hoy día o tecnológicamente en Internet es digitalizar lo que antiguamente se hacía cara a cara, ¿no? Exactamente. Yo diría que es poner en valor lo que hay. O sea, por eso partía, cuando me preguntaste por el concepto de Smart City, lo primero que te dije fue reconocer lo que tenemos y a partir de ahí ver cómo lo potenciamos. Entonces, lo que tenemos son las radios, es la televisión, que es la tecnología que veníamos usando hace muchos años. Y aparecen estas otras tecnologías emergentes. Entonces yo creo que es un mix. Ahí hay que tratar de no olvidar el equilibrio. Exactamente, y tiene que ver con la resiliencia, porque eventualmente se te puede caer la red de internet, puede pasar, y por lo tanto, ¿qué otro mecanismo tienes para seguir haciendo lo que tienes que hacer? Lo hablábamos fuera de micrófono. Exactamente. Estábamos tenemos un evento y se nos cae internet y está todo a través de internet. ¿Qué hacemos? ¿Cómo respondo frente a esa situación extrema, crítica? Y eso tiene que ver con la Smart City, ¿no? Con la ciudad inteligente, en cómo reacciono frente a determinadas situaciones, ¿no? Exactamente. Cómo me adapto en un escenario que no estaba planificado. Pero yo necesito seguir haciendo lo que tengo que hacer, por lo tanto tengo que buscar mecanismos alternativos para poder levantarme, adaptarme, recuperarme y superar esta situación adversa. Nicolás, ¿el Smart City se basa entonces solamente en el ciudadano y da lo mismo la ciudad, da lo mismo el territorio, el lugar geográfico o no da lo mismo? No da lo mismo. ¿Por qué? Es muy importante y es muy buena tu pregunta, muy acertada, porque hay culturas. Cada ciudad tiene su propia cultura y tiene sus propias lógicas. La ciudad inteligente es un marco de trabajo que tú lo tienes que adaptar en función de las necesidades locales. Aquí nos sirve la gran solución que llega de una gran ciudad. En Chile tenemos distintas realidades. El país es largo, por lo tanto tenemos una dificultad aún mayor. Nosotros trabajamos en el dominio del transporte. Y Chile es muy extenso. En el sur tenemos muchas zonas aisladas donde aparecen sistemas de transporte distintos a los que tenemos en el norte. En la zona céntrica se concentra mucha población y aparecen otros medios de transporte. Por lo tanto, al final lo importante es poder ver de qué manera aprovechamos lo que está y generamos todas estas redes de colaboración para mejorar la ciudad. Pero son soluciones, efectivamente, volviendo un poco, que tienen que ser adaptadas. Tenemos que entender y reconocer cuál es el territorio, cuáles son las culturas territoriales y a partir de ahí ver cuáles son las soluciones idóneas pensando. Por ejemplo, volviendo un poco, hay varias soluciones que hemos implementado en distintas regiones que son similares. O sea, es la misma solución en la práctica. Pero se adapta a la lógica pero tuvimos local. que adaptarlo, efectivamente, porque hay, por ejemplo, ciudades con una vocación turística. Hay otras ciudades con una vocación o están mucho más conectados con el sistema minero, con la minería. Industrial. Industrial. Y hay otra vocación, como he visto acá en la región de Magallanes, que es una mezcla entre el turismo y lo científico. Entonces, ¿de qué manera esta ciudad también
potencia esa vocación que tiene el territorio. O sea, en rigor es como la escultura, no hay ciudad mejor que otra, pero sí son diferentes absolutamente. Y hay que tratar de adaptarse en este concepto Smart City, ciudad inteligente, a poder llegar a una buena meta, ¿no? A poder lograr los desafíos que te plantean los diversos sectores geográficos, los diversos lugares. Hoy día hay un seminario importantísimo, entiendo yo, en INACAP. Cuéntanos un poquitito de eso, por favor. Sí, mira, es un seminario, es un trabajo que hemos partido en diciembre del 2017 entre la Subsecretaría de Transportes en conjunto con el gobierno regional y la idea un poco es comenzar a conversar sobre estos temas, lo importante y el rol que pueden cumplir las tecnologías en un contexto quizás que tiene la región acá en Magallanes. Y el seminario lo que busca es tener un espacio de conversación, de entendimiento del concepto. Vamos a tener 6 expositores súper interesantes que nos van a contar sobre qué está pasando en Smart City a nivel internacional. Okay. Vamos a tener experiencia y modelos de Smart City. Okay. Y ahí vamos un poco, lo que tú me preguntabas, hay distintos modelos, por lo tanto aquí hay que ver cuál es el modelo que quizás se quiere para esta región. Disculpa que te interrumpa, pero ¿por qué hay distintos modelos? ¿Porque nacen en distintos países y son adecuados a esas realidades locales? ¿Por eso nacen modelos distintos? Hay modelos distintos, una por eso, pero también porque cada ciudad quiere algo distinto y quiere potenciar algo distinto. Perfecto. Entonces, y en función de eso uno lo adapta. Vamos a tener también una exposición de la experiencia el Santiago Ciudad Inteligente. Es un programa impulsado por Corfo, que es muy interesante porque están potenciando un poco el desarrollo de emprendimiento y soluciones tecnológicas en 3 ejes: ejes de movilidad, ejes de seguridad y ejes de medio ambiente, que son los dolores de la región metropolitana. Entonces, y ahí un poco buscarle cuáles son los puntos lo que hemos venido conversando. Entonces, luego el Ministerio va también a presentar cuál es el avance que ha venido desarrollando bajo el concepto de movilidad inteligente, que es la beta de transporte, y experiencias a nivel también de una empresa de telecomunicaciones que está haciendo mucha analítica de Big Data y ver cómo la infraestructura de telecomunicaciones y los celulares que andan por ahí te pueden entregar información sobre el territorio, sobre el desplazamiento, patrones de viaje. Y finalmente 2 experiencias locales que descubrimos y que nos parece súper interesante también ponerlas en valor. Un poco en este sentido de que hay cosas que están pasando acá. El concepto de ciudad inteligente no está lejos de Punta Arenas. Están pasando cosas y quizás no son conocidas. Lo que nos gusta también y queremos es que esas soluciones se conozcan, la gente sepa que hay trabajos que se están haciendo, hay un avance, pero quizás hay que trabajar de una manera un poquito más coordinada y hay que buscar de qué manera lo hacemos. Sí, y además mostrar situaciones o ideas locales motivan a otros localmente a que también seguramente tienen una idea y dicen, no, mejor no la hago, o me da vergüenza, o mejor no me tinca, pero viendo otras experiencias claramente se van a motivar, ¿no? Efectivamente, esta es una invitación a atreverse. Esa es un poco la idea de venir acá e intentar y motivar un trabajo en materia de ciudades inteligentes. Nicolás, esto es hoy día a las 3 de la tarde en INACAP, pero hay más actividades la otra semana, entiendo. Sí, como te comentaba, este seminario está en el marco de un trabajo que estamos haciendo con el gobierno regional, y la próxima semana y la subsiguiente tenemos un taller. Es un taller donde vamos a convocar a distintos actores locales, el ámbito público, privado, la academia, las universidades y la sociedad civil o algunos emprendedores, con la idea de poder ir co-creando es la idea de poder construir en conjunto con otros soluciones que puedan mejorar la vida de las personas acá en la región de Magallanes y la ciudad de Punta Arenas. O sea, tenemos todo para hacer una Smart City, ¿no? Tenemos todo. Qué bueno, qué bueno. Nicolás Grandón, coordinador nacional de ciudades inteligentes del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, ha sido muy gentil, muy amable por esperarnos primero unos minutitos en nuestro retraso y por habernos comentado esto sumamente interesante. No me cabe duda que el seminario va a ser un éxito y las actividades que tengan en los próximos días también, ¿eh? Muchas gracias, Mauro, por la invitación. Muchas gracias a ti. Nosotros nos vamos, nos tenemos que ir, ya llegamos al tope de nuestro horario, mediodía en la región de Magallanes.